personas que hoy nos están dando esa oportunidad de convivir y estar juntos, ¿verdad? Compartiendo el pan y la sal, como dice la palabra. Y pues queremos primeramente darte las gracias. Seas bienvenido. Hoy queremos siempre, como todos los domingos, que tú te sientas a gusto, que te sientas bienvenida. Hemos hecho otras adecuaciones. Vamos a tener a más personas cantando. Ya las personas que estaban preparándose, vamos a pedirles gradualmente que vayan incorporándose. Yo creo que lo más difícil es pararse por primera vez, porque luego dice, pues la primera vez como que me da nervios, como que quiero y no quiero, y a veces así nos pasa. Yo teniendo un mes, me dijeron, vamos a una reunión, y de repente me agarraron y me dijeron, suba y pase a orar. Habían 5,000 gentes. Estaba tan helado como un pingüino, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues ni hablar, Dios preparó ese momento y pues vamos a sacar provecho de todas estas cosas, ¿sí? Hoy he preparado un tema el día de hoy y quiero que lo veamos. No sé si ya estamos listos por ahí, ¿sí? Y ahorita empezamos a orar. Vamos adelante en el nombre del tema, ¿puede? Listo, vamos a cambiar, dice la palabra, destinos. Vamos a salir un momentito de la plática y vamos a poner un versículo para empezar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias y te bendigo. Gracias por todo lo que nos das. Primeramente ponemos en tus manos este servicio y todos los que están presentes en tu nombre, Señor, los bendigo. Y declaro, Señor, que hay cielos abiertos en este lugar. Atamos al hombre fuerte. Declaramos, Señor, que hay vida y vida en abundancia en este lugar. Y queremos darte la gloria y el honor por todo lo que nos das y todo lo que recibimos de ti. Te lo pedimos, Señor, siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos a las personas que nos están mirando a través de las plataformas sociales que estamos transmitiendo. Les enviamos un saludo. No le cambie. Queremos seguir edificando la vida de cada persona en este lugar. Hoy vamos a ver Isaías 46:10, si lo quieres anotar. Si es tan amable, Nueva Versión Internacional habla lo siguiente. Dice, yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, dice el Señor, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Así que Él va a hacer, Él tiene un propósito para tu vida y para la mía y va a cambiar el destino de tu vida. A veces, muchas veces decimos, pero ¿para qué Dios va a cambiar mi destino? Porque Dios te va a llevar a un lugar mejor. Amén. Yo quiero hoy decirte y agradecerte, Lili, por todo el apoyo, todo lo que nos has brindado. Pero la vida a veces nos puede llevar de un lugar a otro. Queremos ser trampolín, como dijimos, para muchas gentes. Pero Dios dice, yo tengo un propósito y vamos a hacerlo, ¿verdad? Así que siempre hay que disponer nuestro corazón y no decirnos, me voy a quedar solamente en este lugar, porque realmente a veces no nos quedamos. Dios siempre nos va a mover de un lugar a otro para que tengamos esa bendición. ¿Sí? Vamos a la primera filmina, si es tan amable. Siempre cambia el destino hacia donde nosotros vamos. Avancen, sí, por favor, ¿pueden? Sí, ¿puede avanzar? Bien, tenemos a veces que empezar con esto. Dice, Dios pasó por alto en nosotros tiempos de ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. ¿Sí? Transitábamos por un destino, pero ahora Dios quiere, dice, vamos hacia otra parte. Recordemos, siempre en la vida de cada personaje bíblico que aparecía aquí, había una situación donde Dios en alguna manera siempre los llevaba a otro lugar. Empezaban ellos diciendo que eran pocos, que eran débiles, que no tenían. Gedeón tenía muchos argumentos de qué hablar, que era pobre, que era de familia numerosa, que no sabían, y una bola de cosas que realmente no venían al caso. Sí, él pensaba que le estaba haciendo el INE una encuesta a ver cómo estaban y cuántos eran, y no quería Dios eso. Dios le dijo, ve con mi poder. Y él cambió el destino de él. Acuérdense, quién sabe, ¿verdad? Que Dios con poco hace mucho. ¿Sí has visto esa historia? Que Dios a veces te va a quitar muchas cosas y a veces resuelve las cosas sin tanta gente.
Y dije, ¿y para qué me rodeé de toda esta gente si no me ayudaron al final? Y eso pasa muchas veces. ¿Te recuerdas a Jacob cómo empieza? Como un usurpador, un hombre que ocupó los beneficios de otro, de su hermano, y al final de cuentas Dios le cambia el nombre y le dice, ¿verdad?, que ya no se llamará Jacob, se llamará Israel. Y eso a veces empezamos con ciertos cambios. Y esos cambios en alguna manera en nuestra vida reflejarán un crecimiento. Yo siempre digo que las cosas de Dios siempre va a venir un crecimiento y hacia muchos lugares. Queremos nosotros siempre, ¿verdad?, aprender de estos hombres de Dios, que siempre ellos tenían algo en su corazón, que ellos tenían en mente una cosa, pero Dios tenía un destino preparado para ellos. Amén. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas esta mañana. ¿Qué más dice el tema? Siguiente. Dice, un cambio sin gozo conduce a la frustración. ¿Sí me entiendes? Si no estás gozoso haciendo lo que te agrada, te vas a frustrar. Vas a poner cara como de what? Que no sabes para dónde vas. Dos, un gozo sin cambio es tan superficial que no hace más que generar cambios momentáneos. Me siento bien. ¿Y por qué no hace otra cosa? Porque realmente, si realmente nosotros entendemos que los cambios no deben de ser momentáneos, porque solamente sería como alcohol, te doy alcohol y tú sientes, ay, dice, ya se pasó, ¿me puede dar más? Y eso no quiere el Señor, quiere realmente que haya un gozo permanente y no verte así, siempre enojada, frustrada, que no tienes algo que expresar o decir, o que lo que estás viviendo no estás a gusto ni conforme. Pero ¿qué más dice el tema siguiente? Dice, ahí se sale un poquito. Dios, el Señor, dice, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Ahí hay una instrucción muy buena, porque desde que comenzamos a que Dios tenga un propósito para nuestra vida, te voy a decir cuál es. Simplemente le da instrucciones al hombre y el hombre hace lo que bien le parece, y eso cambia totalmente el destino de las cosas del Señor. ¿Desde dónde inició el problema? ¿Te has preguntado? A veces estamos pasando por algunas situaciones en nuestra vida, pero no quiero poner condenación porque sería muy fácil hacerte sentir mal, sino al contrario. ¿Desde dónde comienza un problema? Si lo ves desde la raíz, empezó desde el Edén. Si hubieran obedecido, verdaderamente estos problemas no existirían el día de hoy. Hay veces que decimos, ¿y por qué Adán hizo lo malo? Pues no sabemos por qué, ¿verdad? Ojalá cuando yo llegue al cielo pues diga, ¿quién es el Adán? Porque no más por preguntar. Porque algo hizo mal, ¿verdad? Y mírame, y mírate. Dice que si hubiera hecho lo correcto, todos estaríamos bien. No tendríamos que trabajar. Ay, gloria a Dios. Y no es cierto, porque al final de cuentas tenemos que desempeñar una actividad laboral. Pero siempre, ¿verdad? Vamos a tener, dice, espinos y cardos. Y por eso vas a trabajar. Y vas a tener el dinero con el dolor o con el sudor de tu frente. Y a veces le sudamos, ¿verdad? ¿Cuántos le sudan para trabajar, verdad? Levántame la mano, pues no quiero ser el único aquí, ¿verdad? Pecador. Pero todos trabajamos y le damos, ¿verdad? Porque hay que seguir en lo que Dios dice, pero vamos a identificar desde dónde nace. Siguiente, empezamos desde el huerto. Ahí llegaron ellos dos. El huerto del Edén estaba en la tierra y Satanás ya estaba ahí acompañando. Y acompañaba, ¿verdad? Ese no lo invitan, ese se invita solo. ¿Sí? Se invita solito. Usted va y lo ve y ya estaba actuando en ellos. Adán recibió un conocimiento revelado por Dios, pero Eva recibió un conocimiento transmitido. Adán se lo transmitió a ella. Y por habérselo transmitido, él recibía las instrucciones de Dios, pero ella recibía las instrucciones de él. Entonces, cuando vino la serpiente y le dice, no te preocupes, come de eso, no va a pasar nada. Y míranos. Y ella obediente fue, le hizo caso a la serpiente y comenzamos aquí en esta tierra a tener un poco de problemas. Siguiente, ¿qué más dice el tema? ¿Comenzó desde dónde? Desde el jardín del Edén. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Dice, ¿siguieron viviendo en el jardín del Edén? No. Por causa del pecado, ¿perdieron qué?
todo lo bueno, todo lo bueno que tenían que recibir, lo perdieron, porque no obedecieron la voz. La voz era clara: de todo árbol comerás, excepto de este. Había una instrucción que necesitaban ellos poner, pero no la hicieron. ¿Qué otra cosa más dice el tema? Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal. Apenas habían transcurrido 6 capítulos del libro de Génesis y dice: estos chavos todo piensan mal, todo el día es de continuo pensar mal. Y ahí Dios se arrepintió, dice la palabra. Pero se arrepintió, ¿por qué? Porque dijo, parece que como lo que cree está fuera de control o fuera de diseño. Pero Dios no se equivocaba. A veces podemos ver hacia la gente fuera de control. Esa es una foto que tomé de un país musulmán, donde todo pareciera que está mal. No sé, ¿verdad? Ese tipo de violencia es la que está permaneciendo el día de hoy. ¿Qué más sigue? Dice: pero no se quedó en Nazaret. Cuando Jesús empieza a predicar y empieza a ver que hay maldad, cuando él inicia Mateo 4, versículo 12, 13, 14 y 15, dice la palabra que se fue a vivir a Capernaum, o Capernaum es una ciudad marítima, a las orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Siguiente, ¿qué fue lo que escribió? Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven ¿quiénes? Los paganos. Pero fíjate cuál era la descripción de cómo lo mira el profeta Isaías. El pueblo que anda en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Así pasaba, vivían en sombras de muerte. Ellos hacían lo incorrecto y lo malo. Entonces va Jesús y les empieza a compartir. Y empieza a ver que es un lugar marítimo, un lugar donde había mucho comercio. Y ahí empieza a ser parte de la obra donde él inicia al momento que comienza su ministerio. Pero lo primero que empieza a ver es que hay gente que anda, mucha gente en oscuridad. Hoy lo vemos, la oscuridad a veces la podemos analizar en la gente cuando buscamos una respuesta, escucha bien, en cosas que no son de Dios. Hay gente que viene y me dice: oiga, ¿por qué la gente tiende a buscar una respuesta en cosas que no son correctas, que pertenecen a la oscuridad y que realmente no van a encontrar una respuesta? Le digo, lo vemos, lo analizamos y muchas personas dicen: voy a ir a hacer lo que realmente creo que puede darme una solución. Muchas veces en este pueblo que tenemos es un pueblo con características idólatras. ¿Sí me entiende? En México se practica pues idolatría. ¿Por qué la hay? ¿Por qué vamos a negarlo? En todos los tipos. Pero eso Dios nos llama a que realmente nos demos cuenta desde dónde nace el problema. Nuestro problema nace de la desobediencia, nace del deseo del corazón de hacer lo equivocado. Si ellos no hubieran tomado una mala decisión, hoy tu vida y la mía seríamos diferentes. No estaríamos luchando con muchas cosas de las cuales a veces como ser humanos empezamos a luchar. Siguiente, ¿qué otra cosa dice el tema? Dice: ¿y por qué decía siempre cambien o arrepiéntanse? Porque la gente aún sigue pecando como hoy. La gente no se ha detenido. La gente piensa que el pecado es un deporte que se puede practicar todos los días, sin límite de tiempo, sin frenarnos, sin tener ningún cambio verdadero. Pero eso tiene consecuencias. Dices que el diablo es tremendo, dependiendo si tú le das autoridad. Si tú le cierras todas las de esas, dicen que se ponen así. No supió ni dónde quedó, ni cómo se llama. Le escribieron en la frente nerd, porque ya no sabe ni cómo quedó. Dicen, me han platicado que así se ponen, ¿verdad? Pero es cierto, la gente no se detiene. Usted la ve y la gente dice: ¿y por qué batallo? Por lo que hacemos, no por lo que nosotros pensamos hacer. Si tú pudieras pecar sin ningún problema, y le haces, ¿verdad? Hasta te podrás emocionar. Y Dios dice: no te voy a castigar
no te voy a hacer nada. Lo único es que nunca volverás a ver mi rostro. Hay franquicia para pecar. Y dice Dios, pero puedes hacer lo que quieras, robar, matar, mentir, apropiarte de cosas que no son tuyas. Pero lo único, si te dijera al final con letra chiquita, solamente nunca más verás mi rostro, ¿lo cambiarías? Nunca. Pero puedes hacer lo que sea. No va a haber castigo, no va a haber nada. Pero dices, ¿cómo para qué? 5 minutos o 10 o 20 o el tiempo que tú creas, eso te va a dar la libertad de poder perder tu relación con Dios. Eso es lo que yo quiero en este momento hacértelo ver. ¿Qué más dice el tema? Dice, ahora, dice, Dios tiene el jardín del Edén en el cielo. Primero lo puso en la tierra y después, al ver que era mucha su maldad, dijo, ahora el jardín lo voy a elevar al cielo. ¿Por qué lo va a elevar al cielo? Para que la gente que batalle un poco más y diga, te reconozco en mi corazón. Entonces el jardín ahora está al alcance solamente de aquellos que se arrepienten, aquellos que les gusta hacer lo correcto y aquellos que van a ir buscando de Dios. Y usted me dice, no todos van a llegar al Señor. No, no todos. Solamente, ¿verdad? Quien disponga su corazón y diga, yo quiero estar con el Señor. Y es algo que vamos a aprender. Yo he visto gente que me dice, así déjeme, así estoy bien y no me cambie. Bueno, está bien, ya no puedo decirle ya más. Y llego y me dice, no, pero dame algo rápido, el 1, 2, 3. Pues de eso así tan rápido no tengo, ¿verdad? Porque dice, no, es que quiero ahorrar lo que a usted le costó X cantidad de años. Pues todos queremos atajos, ¿verdad? Si lo pudiéramos hacer rápido, pues todo lo haríamos. Sí, hay una persona que me dijo, yo me voy a arrepentir hasta el último minuto. ¿Y le dará tiempo? ¿Te has preguntado si vas a tener las fuerzas para decir, perdóname, recíbeme en tu reino? Te reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Tendrás? Íbamos a Altamira, mi esposa y yo, una tarde, y nos toca ver un accidente en la terminal Azteca. Unos motociclistas, un hombre y una mujer, son impactados por un vehículo. Y me dice mi esposa, ¿cómo ves? ¿Nos bajamos? Y yo los vi tirados y se movían y se veían bien. Llegamos, íbamos a donde teníamos que estar y nos vamos enterando después en las noticias, minutos después, que estaban muertos. ¿Qué tal si nos hubiéramos bajado y nos hubiéramos visto? Ellos probablemente no tuvieron tiempo de poder arrepentirse y los veíamos tirados en el piso y parecía como que todo estaba bien, pero no estaba bien. Eran sus últimos minutos de vida. Y a veces nuestros últimos minutos de vida tú los podrás cambiar por cosas que tú pienses que vas a hacer lo correcto. Yo le digo a Dios, prepara mi corazón y prepara siempre mi alma para estar. ¿Estás dispuesto? Si hoy Dios te llamara, ¿estás dispuesto a partir? ¿Quién está dispuesto a partir con el Señor? Levanta la mano. O sea, con el Señor sí, ¿verdad? Con el de la barbacoa ese no, ¿verdad? Pero con el Señor del cielo sí, ¿verdad? Pero a veces nos aferramos tanto a la tierra que queremos nunca partir. ¿Sí estás de acuerdo? A veces nos encaprichamos con la vida y dice nada más un poquito más de dinero y nos vamos, Señor. Pero así tienes ya muchos años, un poquito más y un poquito más y no nos preparamos. Esta estancia aquí en esta tierra es temporal. Temporal, así como lo escuchas. Nada va a durar, pero el hombre se quiere apropiar a veces de esto. ¿Por qué hace esto? Para poner un poquito más. Dice ahora Él llevará a todos a que se arrepientan. Es decir, a los que se dan cuenta que son pecadores y se arrepienten y reciben a Cristo y se bautizan. La pregunta de Amar abajo dijo, ¿quiénes entrarán al cielo? Siguiente. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. ¿Qué está diciendo? Que todo el día va a estar abierto el cielo esperando a que nosotros lleguemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Siguiente. Dice,
Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Escucha bien lo que subrayé. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Si ahí está su nombre inscrito, usted despreocúpese. Usted muy seguramente que Dios, cuando abra el libro de la vida, te va a buscar y va a decir, aquí estás. Y qué bueno, porque no aparecer en el libro significaría una muerte eterna. ¿Quiénes van a entrar? Aquellos que estén inscritos. ¿Y cómo inscribo mi nombre en el libro de la vida? Hay gente que no sabe. Y yo le digo, confiéselo. Romanos 8:10, confiéselo como su Señor y su Salvador. Y en ese momento, no por lo que usted haga, entrará al cielo. Porque una persona me decía, es que yo le he dado de comer a mucha gente y he ayudado a mucha gente, gente en la calle, gente indigente. Sí, pero hay dos situaciones. Lo que usted le dé al pobre, Dios se lo devolverá. Y lo que usted siembra en su reino, Dios se lo multiplicará. ¿Entiende? Sí, porque a veces la gente dice, yo hice grandes obras, pero ¿de qué sirve si por eso no nos vamos a ir al cielo? Nos vamos a ir porque lo confesemos y hagamos verdad su voluntad aquí en la tierra. Porque el diablo a veces tiene esa facultad de venir y atacarnos en nuestra vida, porque nosotros le abrimos las puertas. ¿Estás de acuerdo? Ayer platicaba por WhatsApp con una persona y a veces creer que hacer lo malo no va a pasar nada, y ya se dio cuenta que sí pasa. Y mucha gente me dijo, esa persona que hacía lo malo ya no vive. Sobrepasó enfermedades, sobrepasó muchas cosas, pero al final de cuentas, cuando nos damos cuenta que si no determinamos un día en la vida de decirle a Dios, Señor, aquí estoy, vamos adelante. ¿Qué otra cosa más dice el tema? Siguiente. Dice 4 pasos hacia el gozo del arrepentimiento. Siempre Jesús habló de arrepentirse. Pablo habló de arrepentirse. Pablo era muy duro en su expresión. Él decía, ¿verdad? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les decía muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no había un arrepentimiento, solamente había un remordimiento. Fui a una reunión y me dijo, dígame nada más para sentirme bien ahorita, ¿qué voy a hacer? Pero el lunes sigo haciendo lo mismo. Pues no pierdo mi tiempo, ¿para qué? ¿Verdad? Si al final de cuentas va a ser lo mismo. Y no va a cambiar la situación, va a seguir pues deteriorándose espiritualmente. Le dije, mira, cuando quieras cambiar, mejor avísame. Es como el que se avienta a la alberca. Hay que dejarlo que toque fondo. Si no lo dejamos que toque fondo, nunca va a salir. El momento que llegas abajo, te impulsas y volverás a salir arriba. Pero hay gente que no quiere hacer esa mecánica de hacerlo. Apenas se siente mal y quiere que todo el mundo venga, pero él no hace nada de su parte por mantenerse a flote. Es como si tú lees y abandonas la lectura, abandonas orar, dejas de congregarte, dejas de hacer las cosas y dice, parece como que la unción se fue. No, perdiste un poco tu relación con Dios y eso debemos de mantenerla avivada. Estos 4 pasos vamos a ver el primero. Siguiente, reconocer completamente el peso del pecado. A veces pensamos, como muchas personas dicen, creen que el chismear y el matar no tienen el mismo peso espiritual, y tienen el mismo peso. El que tú hables y digas cosas, eso tiene el mismo peso que el que es un asesino. Así que a veces podemos encontrar, ¿verdad?, pecados de la carne y pecados del espíritu. Pecados de la carne es que mantengas relaciones fuera de tu matrimonio, estés en adulterio. Y pecados del espíritu, ¿verdad?, es que empieces a murmurar de la gente, que no te pidieron tu opinión, pero tú estás dando opiniones que realmente no tienen por qué abrirlo. Que tus palabras, te voy a decir, sean las más necesarias. Jesús decía, ahí viene, ¿verdad?, el dueño de este siglo, pero de mí no va a tener nada. Cada palabra era un decreto en el mundo espiritual. Y él sabía que lo que hablara, eso va a determinar la forma como vas a vivir. Si tú hablas muerte, muerte vas a recibir. Y es verdad. El servir a la muerte, Hebreos 12,
2, 14 y 15 dice la palabra que vamos a ser esclavos eternos y que el que está detrás de la adoración a la muerte es el diablo. Tú no adoras a la imagen que aparece. Detrás de esa imagen adoras a un vil diablo que está haciendo lo posible por llevarse a toda la gente que quiera acompañarlo. ¿Pero por qué quiere llevárselos? Porque ese es su trabajo. Ese es el trabajo de él. Ese va a ser llevarse la mayor parte de gente que quiera, porque es lo que es su propósito. Y se los va a llevar al que quiera. Y si tú dices, bueno, pues yo no hago nada, pues es más fácil para él. Si no oras, si no ayunas, hay un refrán popular que dice que el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Bien fácil a veces y nos da risa, pero es cierto, tenemos problemas, solo Dios lo va a arreglar. ¿Cómo Dios lo va a arreglar? ¿Y tu participación cuándo? Dile al que está a tu lado, ¿y tu participación cuándo? A ver, hazle nomás, o ya no le digas nomás, hazle así. ¿Tú cuándo? Pues sí, porque exigimos. Yo pongo a mi mujer a que ore ella. Pues a ella le gusta orar. Y Dios me dice, y bueno, ¿y tú? ¿Por qué tú no oras? Ah, pues sí, ¿verdad? Se le olvidó que la boca se la puso Dios. Y eso muchas veces sucede en la vida. Y no se enoje. ¿Tiene un problema? Ore. Se lo dije la semana pasada, ¿verdad? Oraba y llegaba y me decían, ay, te extrañamos, ya teníamos tiempo que no te veíamos. Gracias, Señor. Y sí me agradaba, claro, pero porque Dios responde a tus oraciones. Fui al banco y le dije, dame tu gozo, que a donde llegue la gente se dé cuenta. Entro al banco y me dice, qué felices viene hoy. Y yo dije, ahí está el gozo de Dios. Yo no lo conocía a la persona, pero la persona me veía y me decía, qué gozoso viene hoy. No, esa cara de sábila bien amargoso. Me han comentado, ¿eh? Pero cambie su rostro. Dígale a Dios que le ponga ese gozo en el corazón. Por eso son los 4, reconozca el pecado. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Cada vez que Dios nos llama a cuentas, o nos exhorta, o nos castiga, cualquiera, o nos corrige, siempre va a ser correcto lo que Él haga para nuestras vidas. Una más. ¿Qué dice? Aférrate a las promesas de la gracia con valentía. A veces tenemos que aferrarnos a ciertos versículos que nos dan. Hoy Lili nos compartió en la mañana un versículo y de lo cual Dios le ha hablado y empezó a tomarse de esas promesas. Aférrese a veces a las promesas y a veces eso nos va a dar una valentía para poder continuar. ¿Qué más dice el tema? Dice, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Sí? A veces los huesos se van secando. Vimos una persona, mi esposa y yo, y veíamos su rostro triste, marchito, porque estaba muy, ¿verdad? El peso del pecado le había hecho sentir mal a esa persona. Y yo le dije, no te preocupes, le digo, Dios en su momento los va a restaurar. ¿Cuánta gente ustedes conocieron en tiempo pasado que pudimos y tuvimos la oportunidad de parte de Dios de poderlos ayudar? Y vimos cómo su rostro cambió. Todo lo seco. Había gente que tenía artritis en la mano. Y dice que la artritis es carcoma de los huesos. Es por tener envidia. Y dice, mucha gente está envidiosa. ¿Sí? ¿De qué envidias? Nada. Pues si no tiene nada, ¿qué le voy a envidiar? Por eso y estás de envidiosa. Dice que la envidia es carcoma de los huesos. Y a veces no tiene que pedirle, quitarle a alguien. Cada gente Dios le ha dado lo que usted se merece. ¿Para qué quiere pedir más? La pregunta, ¿lo que Dios le dé de más, no la apartará del camino? Sí, en Proverbios 31 dice la palabra, ¿verdad? No me des más ni de menos. Manténme con lo justo para no negarte. Y a veces queremos más. ¿Cuántos le pidieron a Dios de más? ¿Por qué no se los dio? Porque solo Él sabe. Manténme con lo justo y no me voy a apartar.
Porque si le da de más, ya ve que luego hay unos inflados que ya no caben, no por el de al lado, ¿verdad?, sino por otros inflados. Y llegan y ya dicen, no, Dios y yo, no, hombre, somos uno. Pero eso los aparta. Dijo uno que ganaba 6,000. Dijo, ya me pagaron 8,000. Uy, no cabía en la puerta. Tuvimos que retirar la puerta para que entrara. Porque 2,000 pesos más lo hicieron perder piso. Y sí nos podemos encontrar a mucha gente así, que apenas ganan 100 pesos más. Dijo Rosy, ya se sienten bordados a mano. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El hisopo te voy a decir qué es. Siguiente. Ese es un hisopo, un cotonete. ¿Sí? Ese es el cotonete. A veces hay que meterlo bien para sacar, para que oigan. Y decía, ¿verdad? Límpiame eso para que quedar bien blanco el oído, ¿verdad? Porque a veces somos un poco sordos. Siguiente. ¿Qué más dice? Involucra a otras personas según corresponda. A veces queremos involucrar a la gente y no queremos. Yo era de las personas que no molestaba. Vino el pastor Ulises y me dice, ¿qué le está pasando? Le digo, falleció mi suegra, vamos a orar por usted. Y vamos a orar por todo el lugar de ahí de Madero, donde están. Yo dije, pero no me quiero involucrarlo. ¿Y por qué no? ¿Usted se cree muy, muy especial? ¿Te crees muy especial o qué? ¿O crees que tú todas las puedes? ¿Verdad que no las podemos a veces? A veces como que se nos van las cosas de las manos. ¿No le ha pasado el control? Y cuando usted menos espera es cuando menos tiene control de las cosas. Y cuando las cosas toman el control de su vida y la llevan a otro lugar. Y dice, yo no quiero hacer esto, pero lo estoy haciendo. Romanos 7 dice la palabra, dice que hago lo que no quiero. A veces eso hago. ¿No le ha pasado? Que hace lo que no quiere. Y sabe usted que está equivocado, mas sin embargo lo hace. Pero es algo que vamos a aprender. ¿Qué dice el tema? Adelante. Dice otra de las cosas, el arrepentimiento es ante todo una cuestión vertical, así. Coram Deo significa ante el rostro de Dios. Si usted primero restablezca su relación hacia arriba y después sus relaciones horizontales, como la cruz, se van a componer. Ore para que siempre, ¿verdad?, la presencia de Dios, estemos ante el rostro de Él. Y no hay mejor cosa. Antes yo me preocupaba por buscar quien me ayudara, hasta que un día me hizo ver Dios que no soy suficiente para ti. Y dijo, ¿por qué pides ayuda cuando tienes al que te ayuda, al mejor ayudador? Es que como te has tardado, como Moy, ¿verdad? Dijo, fui al monte y como vi que tardabas, la gente se desenfrenó. Aunque usted se tarde, y aunque llegue tarde, Dios aún tarde tiene el control. Amén. Amén de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios en el fondo desea. ¿Qué dice la palabra? Siguiente. Dice, por eso, conténtense unos a otros dice, no, es que no alcanzo a ver, está un poquito ahí, deja ver si lo puedo bajar un poquito. Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. A veces no queremos orar por nadie. A veces decimos, no, déjala que batalle. Así como se metió, deja ahora que salga sola. ¿Usted no conoce a alguien así? ¿No? De este lado sí sabe. Aquí no hay, dijo. Sí. Así como fue solita meterse, ahora déjala que salga. Solita, porque nadie la mandó. ¿No es cierto? Vamos y nos comprometemos con cosas que no deben de ser. Y luego ahí andamos llorando. Ay, ven, ora por mí. ¿Y quién te mandó? A ver, dime. Fuiste a hacer cosas que Dios no nos mandó. ¿Está de acuerdo? ¿Sí hemos ido a hacer cosas? ¿O yo soy el único pecador aquí? Ayúdeme. Pues si has hecho cosas, todos hemos hecho cosas en esta vida. ¿No le ha pasado a usted, señor? ¿No le ha pasado, caballero? ¿No le ha pasado hacer cosas que Dios no quiere? Y vamos de ofrecidos. Yo te voy a ayudar a pintar. Y es un embarradero que hacemos.
lejos de ayudar a Dios, le complicamos el trabajo a Dios. Así que haga lo que usted deba de hacer. Ore unos por otros. ¿Sí? Así que no se crea la muy espiritual. Es que me tiembla la mano. Está bien que le tiemble la mano, pero ore y pida a veces a los demás que le ayuden a orar. Porque puede estar pasando por una debilidad, sí. Dice, Dante Gebel dice una frase que me agrada mucho. Está bien, sí está bien no estar bien. No todo el tiempo usted va a estar al 100%. Y un día se va a sentir que parece que se fue Dios de su vida, pero no se ha ido. Ahí Dios está. Pero no todos los días usted se puede sentir al 100%. Y eso lo vamos a experimentar. Ore para que tenga usted comunión con Dios. Siguiente. ¿Qué otra cosa dice? Dice 4. Medita en la intercesión de Cristo por ti. Vamos a ver esta parte importante. Siguiente. Dice, cuando estés sentado en la oscuridad, con tus huesos aplastados por el peso del pecado y la culpa, recuerda, Él estará orando por ti. ¿Te recuerdas a Pedro que le dice? Satanás me ha venido a pedirte que te zarandee como el trigo, pero yo oraré por ti. Y eso hace Dios. Cuando ven, si estamos siendo zarandeados, ¿quién intercede por nosotros ante el Padre? Jesús. ¿Y tú ya lo has olvidado? Y dicen, préstamelo tantito para zarandearla. ¿Se la prestamos? ¿Cómo ve Lalo? Sí, dijo Lalo que sí. Préstasela tantito para zarandearla. ¿Es cierto? ¿Y a veces necesitamos zarandearnos? Sí, lo necesitamos. Me incluyo, porque no puedo ser perfecto todo el tiempo. Y vamos a aprender, ¿verdad? Él estará orando por ti. ¿Qué dice la palabra? Dice, hablando Israel a las naciones enemigas: nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme. Aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará la luz y me hará ver su victoria. El pueblo de Israel tenía enemigos y aún así les decía a sus enemigos: aunque me veas caída, me voy a levantar. Y eso es lo que debemos de hacer. En vez de quedarnos tirados, ¿verdad? En nuestro lugar de lamentación, levántate. Muchas veces lo hizo el pueblo de Israel. Te voy a compartir la otra semana qué es lo que hacen los hombres del ejército de Israel. Pelean, se bajan del tanque militar, sacan su Biblia y se ponen a orar. Y dices que yo no tengo tiempo en la casa. Ellos están en una guerra y se bajan del tanque para pelear. Se ponen, ¿verdad?, todos los aditamentos que usan, sacan la Biblia y empiezan a orar. Se ponen la kipá, es una ruedita atrás en la cabeza que significa siempre hay alguien por encima de mí. Y se ponen el talit, es un manto blanco, ¿sí? Y se ponen y oran. Y Dios los oye. ¿Por qué? Porque son hombres puestos por Dios, ¿verdad? Son una autoridad. Y Dios los protege, sí. ¿A qué se bajan? A pedir protección. ¿A qué se bajan? A pedirle a Dios que los guarde del mal y que los libre de sus enemigos. Dice, aunque caí, pero a veces nos podemos sentir así, tirados, deshechos, terminados. Pero son síntomas que vienen acompañados cuando no queremos estar precisamente en el gozo del Señor. ¿Qué más dice su palabra? Recuerda, ¿dónde inició el problema? A veces es una pregunta que te debes de hacer. ¿Dónde comenzó el problema? Para poder saber desde dónde partió. Segundo, por causa del pecado, inició tu problema. ¿Qué es lo que está causando, verdad? El que estés batallando. ¿Qué decisión tomarás para que vuelva el gozo perdido? En el momento que no hacemos lo correcto, lo primero que sale de nuestras vidas es el gozo. El primer ladrón que viene a tu vida es el temor, la preocupación,
vienen acompañados. La derrota, muchas cosas vienen acompañadas unas de otras. Y a veces decimos, ¿por qué viene todo esto? Y es una cadena, y ese trae otro, y eso y te roba la paz. Y lo primero que nos hace perder es la paz. Y nos empezamos a angustiar. Y usted lo puede ver. Cuando usted pierde el gozo, lo primero que viene es la angustia. Es el primer ladrón y que viene a robarte tu paz. ¿Por qué se los permites? Si tú sabes a qué decir sí y a qué decir no. ¿O acaso no sabemos lo bueno y lo malo? Dice Jonás cuando fue a Nínive a predicar. Dice que lo mandaron por 3 días y él hizo lo que él quiso. Dice que ahí no sabían cuál era ni su mano derecha ni su mano izquierda. Pero tú sí sabes. Y tú sabes lo que a veces nos puede acontecer. Pero ¿qué debemos? ¿Qué perderás? ¿Qué habrás perdido que simplemente nos esté poniendo en esa posición de indefensión? ¿Qué dice su palabra? Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Y eso lo debemos de entender. La tristeza que a veces Dios te puede entristecer. La semana pasada dije, todos necesitamos reconciliarnos. Todos. ¿Y qué sentimos? Que había algo que había que reconciliar con cualquier persona que está a tu alrededor o con las mismas personas con las que convives diariamente. Y a veces eso nos puede confrontar, pero nos lleva a la salvación, porque entendemos que si dejamos de hacer esos pasos equivocados, Dios nos va a llevar a una salvación eterna. Dice, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría o gozo en tu presencia y hay dicha eterna junto a ti. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. No lo cambie. Déjelo un segundo. Salmo 16, 11. Y eso es lo que Dios quiere a veces enseñarnos en esta vida. Cambios que necesitamos hacer. Cambios que necesitamos realizar. Y no queremos realizarlos. ¿Por qué no queremos realizarlos? Porque es algo que deseamos seguir batallando. A veces usted dice, yo quisiera cambiar para bien y quisiera que Dios me confrontara. Pon la canción. ¿Sí? Y es necesario un cambio. Lo que estás viviendo, verdaderamente, eso no se llama vida. Así para que tú lo entiendas prácticamente. Cuando vivíamos de una manera desordenada, lejos de la ciudadanía, apartados de Dios,